Durante casi 5.000 millones de años, la energía almacenada en nuestro planeta ha esculpido, deformado y estructurado la corteza terrestre, dejando atrás su misterioso rastro geológico. El espacio de Pirineos, Monte Perdido, se sitúa en la cresta franco-española de los Pirineos, mostrando una de las más impresionantes huellas del tiempo. Excavados en el corazón del Pirineo, 4 circos excepcionales: Gavarnie, Estouvé, Trumous y Barrut constituyen la parte francesa del emplazamiento del bien Pirineos Monte Perdido. En España, el valle de Pineta, los profundos cañones de Añisclo y Ordesa, junto con la garganta de Escuaín, completan el bien. Y en el centro, Monte Perdido, la mayor montaña de roca caliza de Europa, que se alza por encima de los 3.350 metros de altitud. Estas 30.000 hectáreas, catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde siempre le han planteado al hombre un misterio acerca de su origen. La historia de los descubrimientos geológicos acerca del bien empiezan con un personaje, Louis Ramon de Carbonnier. Viajero y erudito durante el siglo de las luces, su excepcional investigación sobre los orígenes de los Pirineos lo llevaron en 1802 a intentar una extraordinaria hazaña: el ascenso al Monte Perdido. Con los medios disponibles en aquella época, la ascensión era peligrosa y difícil, pero la expedición llegó a buen puerto. Inmortalizó el momento en su libro Viajes al Monte Perdido. Estamos aquí, al filo del gigantesco edificio. Uno no puede creer lo que ve. Buscas alrededor de ti un apoyo, algo con que poder comparar. No hay nada que hacer. Qué tranquilidad en este gigantesco lugar, donde los siglos pasan con mayor ligereza que un año ahí abajo. Más de 200 años después de su aventura, los descubrimientos de Ramon de Carbonnier en la cumbre del Monte Perdido todavía siguen entusiasmando a los científicos. Aquello que Ramon de Carbonnier descubrió aquí en 1802 supuso un verdadero seísmo dentro de la comunidad científica. Su descubrimiento fue el siguiente: estos fósiles, estas ostras y otros políperos son los que prueban que hubo un tiempo, es decir, hace apenas alrededor de 80 millones de años, que el mar cubría totalmente el conjunto de los Pirineos, incluido Monte Perdido, donde nos encontramos en este momento. Este seísmo dentro de la comunidad científica se produjo por el hecho de que a la época se creía que el mar solamente ocupaba los laterales de las cadenas montañosas y no la parte superior. Pero, ¿cómo se pueden encontrar fósiles marinos a más de 3.300 metros de altitud? La erosión reciente abre verdaderas ventanas geológicas hacia el pasado que nos permiten actualmente descubrir las profundidades de las montañas. A partir de las rocas que de este modo se han puesto al descubierto, como aquí en la presa de las Gloriettes al pie del circo del Estauvé, podemos llegar a entender los fenómenos que han hecho posible la localización de estos fósiles a tanta altura. Estamos delante de rocas que, de una cierta manera, sostienen la masa del Monte Perdido. Se trata de las famosas migmatitas de Gavarnie, unas rocas muy antiguas, de más de 500 millones de años de edad, que fueron posteriormente transformadas y violentamente deformadas. Para entender cómo rocas antiguas se han colocado sobre otras rocas más recientes, es necesario remontarse en el tiempo, hasta el inicio de la era primaria hace más de 500 millones de años. Por aquel entonces, el planeta era muy diferente del que conocemos hoy en día. En el lugar de los Pirineos había un océano próximo al Polo Sur en el que se acumulaban rocas sedimentarias. Hace 400 millones de años, grandes movimientos tectónicos transformaron la superficie terrestre, comprimieron estos sedimentos y dieron lugar a una gigantesca cadena de montañas comparable a las del actual Himalaya, la Cordillera Hercínica. La Cordillera Hercínica va a ser completamente erosionada en unas pocas decenas de millones de años. Hay que imaginar esta gran cordillera hercínica desmantelada lentamente por las aguas
de los mares hasta dar lugar a una llanura completamente desgastada y muy extensa. Aproximadamente entre 250 millones de años y 100 millones de años de antigüedad, esta llanura va a ser cubierta por mares muy poco profundos que acumularán los sedimentos y darán lugar a rocas más nuevas, rocas modernas, que entierran a las rocas deformadas antiguas. Sea como sea, nada puede parar el paso del tiempo ni a las fuerzas de la naturaleza. Pronto, la plaga africana empujará la corteza ibérica hacia el norte. Esta rápidamente entra en contacto con la inmensa corteza europea que detiene su avance hacia el norte. Y es entonces cuando se produce el nacimiento de los actuales Pirineos. En la zona de choque, la corteza ibérica formada por rocas hercínicas se comprime y se rompe al contactar con la corteza europea. En la zona del bien Pirineos Monte Perdido, este choque provocó un apilamiento de los materiales antiguos que se superpusieron sobre los sedimentos recientes, los mismos que los encontrados en la cima del Monte Perdido. Y es entonces cuando el mar existente retrocede hacia el sur mientras las montañas se van levantando hacia el norte. Los resultados de estos acontecimientos geológicos son los que le han hecho valedor al bien para ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. En 1903, el geólogo Arthur Bresson hizo un descubrimiento asombroso, el manto de cabalgamiento. Antes de Arthur Bresson, todos entendían muy bien que las rocas antiguas estaban situadas siempre debajo de las rocas más modernas. Pero Arthur Bresson fue el primero en los Pirineos en describir que observaba rocas antiguas emplazadas sobre rocas más modernas. Esto es lo que llamamos un manto de cabalgamiento. Hace 45 millones de años, mientras la compresión prosigue su curso, los materiales antiguos continúan su ascensión y algunas zonas llegan a superponerse a las rocas sedimentarias más recientes. Una fina capa de sedimentos recientes se encuentra, pues, entre dos capas antiguas. Por aquel entonces, estos movimientos de compactado siempre tenían lugar por debajo del nivel del mar. Sin embargo, hoy en día, gracias a los recientes procesos de erosión, los resultados son bien visibles. Estamos en el llano de Espuguetes. Frente a nosotros, este magnífico panorama nos muestra el manto de cabalgamiento de norte a sur, con su zona raíz, su cuerpo y su frente meridional. En concreto, podemos observar, frente a nosotros, los antiguos materiales hercínicos que fueron desplazados más de 9 kilómetros hacia el sur y que se apoyan sobre una finísima capa de sedimentos recientes, superpuesta a las migmatitas. Hace 45 a 35 millones de años, el apilamiento de materiales desplazados constituyen, poco a poco, un relieve en la vertiente norte. Pero, debido a la gravedad, las nuevas capas recién levantadas empiezan entonces a deslizarse y a plegarse en dirección sur, para luego estabilizarse in situ por falta de pendiente. Esta es la última zona de la capa, el asentamiento, el final del viaje de las rocas. Este fenómeno es especialmente visible en el refugio de Göhrith, a los pies del Monte Perdido, desde donde se distinguen rocas plegadas que vienen a morir bajo capas horizontales. Hace 35 millones de años, la superficie de Pirineos Monte Perdido estaba completamente por encima del nivel del mar. El clima era cálido y húmedo y es en ese momento cuando otro fenómeno fundamental interviene para modelar poco a poco el paisaje, la erosión. Durante más de 30 millones de años, el agua caída sobre la superficie va a alterar las rocas y transportar miles de millones de toneladas de restos a través de los ríos hasta el mar. Así es como se formaron los valles. Hace 200.000 años tuvo lugar la época glaciar. Las temperaturas bajaron de manera drástica. La nieve se acumuló en los valles formando enormes glaciares que en ocasiones alcanzaron más de 800 metros de espesor. Actualmente, el calentamiento global ha hecho desaparecer la mayor parte de los grandes glaciares del Pirineo. Sin embargo, quedan todavía algunos vestigios, sobre todo en la cara norte del Monte Perdido, o bien en forma de neveros, como aquí, a los pies de esta cumbre pirenaica. ¿Cómo puede el hielo modificar tanto el paisaje? ¿Qué mejor ejemplo puede haber que el valle de Ordesa, Vineta o Gavarnie y su mundialmente famoso circo? Para entender cómo se forman estos circos, hay que imaginar el comportamiento de las rocas calcáreas, profundamente fisuradas cuando la capa de Gavarnie se colocó rebosante de agua.
El agua congelada hace estallar la roca facilitando la erosión que va rompiendo poco a poco la montaña hasta llegar a la cresta fronteriza. Es el caso sobre todo a nivel de la brecha de Roland, donde los circos de Ordesa y Gavarnie se dan la mano. Las mismas fuerzas han excavado el circo de Trumús, de una amplitud impresionante de 4 kilómetros de diámetro, así como el circo de Barrut, que constituye el límite este del bien Pirineos Monte Perdido. Durante el deshielo, bloques de rocas, algunas de ellas del tamaño de una casa, fueron transportadas corriente abajo por el glaciar, erosionando el fondo y los bordes del valle, dando lugar a la tan característica forma de U. En el lado español, algunos de sus valles son el resultado principalmente de la erosión glacial, con su forma característica de U. Es el caso del Valle de Pineta, de casi 3 kilómetros de ancho. Y su vecino, el Valle de Ordesa, que muestra capas de sedimentos que revelan los diferentes estratos acumulados durante 50 millones de años. Algunos de los fósiles encontrados aquí son extraordinarios. Este es el fósil más espectacular que hemos encontrado en Ordesa. Una mandíbula completa de cocodrilo. Un cocodrilo marino y de aguas tropicales, lo cual demuestra que hace 50 millones de años Ordesa estaba completamente recubierto por un mar de estas características. El valle de Añisclo, tras la erosión glaciar, fue objeto de otro grandioso fenómeno, la erosión fluvial. Estos profundos cortes que constituyen uno de los mayores y más profundos cañones de Europa comenzaron hace solo 5.000 años. Estamos en el cañón de Añisclo. Como se puede ver, la parte alta conserva todavía un modelado glaciar, pero aquí enfrente lo que vemos fundamentalmente es un modelado fluvial, un modelado muy encajado. El agua aprovecha las pequeñas fisuras para encajarse profundamente, disolver la roca e ir creando este gran valle abierto, pero muy encajado en el fondo. Pero el agua sigue también discurriendo por el fondo de manera subterránea. Es lo que llamamos un modelado kárstico. Esta agua discurre durante muchos kilómetros en el fondo de la roca y finalmente sale a la superficie en grandes surgencias. Los picos de alrededor alimentan las famosas resurgencias de la garganta de Escuain. Estas redes kársticas figuran entre las más importantes de Europa, recorriendo, a escondidas de la vista de todos por el corazón de la montaña, más de 1.100 metros de desnivel. El agua reaparece en forma de cascada en la garganta de Escuain, abriendo un camino hacia el sur, más allá del bien Pirineos Monte Perdido. Han sido necesarios 500 millones de años para modelar estos paisajes que son de una incomparable originalidad geológica. En un radio de pocos kilómetros, el lugar ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir grandes circos glaciares, incluida una cascada de 420 metros de altura en Gavarnie, una de las más grandes de Europa, para continuar la ascensión del macizo calcáreo por excelencia, el Monte Perdido. Y finalmente volver a descender a través de dos de los cañones más profundos de Europa, Añisclo y Ordesa. Un viaje al Monte Perdido es más que una estancia en montaña, es el redescubrimiento de las extraordinarias fuerzas que hacen vivir nuestro planeta. Inexorablemente, estas fuerzas siguen activas todavía hoy en día bajo nuestros pies, ya que la placa africana continúa su incansable marcha hacia el norte.